La pobre niña se plantó ante la jueza y declaró con confianza: «El CEO es inocente, y lo voy a demostrar». Lo que ocurrió a continuación dejó a toda la sala del tribunal en absoluto asombro e incredulidad. Antes de adentrarnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde la estás viendo. Disfruta la historia. La sala del tribunal aquella mañana parecía una catedral del juicio, toda de madera pulida y un silencio pesado. Afuera, la lluvia de noviembre de Chicago golpeaba los altos ventanales como dedos impacientes. Dentro, 200 personas abarrotaban los bancos, y susurros creaban un zumbido bajo de expectación. Las cámaras de noticias alineaban la pared del fondo con sus luces rojas parpadeando como ojos depredadores. En la mesa de la defensa se sentaba Alexander Morrison, de 32 años. Su traje a medida poco hacía por ocultar el cansancio marcado en su rostro. Al CEO de Morrison Tech lo habían acusado de desfalcar $47 millones de la fundación benéfica de su propia empresa. Las pruebas parecían incriminatorias. Su equipo legal lo había abandonado 3 días antes, alegando conflictos insalvables. Ahora estaba solo con las manos entrelazadas sobre la mesa y los nudillos blancos. La jueza Patricia Hartwell entró con su toga negra ondeando detrás de ella como alas oscuras. De pie, anunció el alguacil, y la sala obedeció como un solo organismo. La jueza se acomodó en su alto sillón y recorrió con la mirada la sala abarrotada con unos ojos que habían visto 30 años de la naturaleza humana en su peor versión. «Señor Morrison», comenzó con una voz que cargaba el peso de la autoridad. «Veo que esta mañana no cuenta con representación legal. ¿Entiende la gravedad de proceder sin abogado, Alexander?». Se puso en pie, su voz firme a pesar de todo. «Sí, su señoría, pero he agotado mis opciones. Estoy preparado para representarme a mí mismo». Un murmullo recorrió la galería. El equipo de la fiscalía, dirigido por el fiscal de distrito Marcus Chen, intercambió miradas satisfechas. Esto sería más fácil de lo que habían anticipado. «Muy bien», dijo la jueza Hartwell, extendiendo la mano hacia el mazo. «Procederemos con...». «Espere». Una vocecita cortó la formalidad como una campana. Todas las cabezas se giraron hacia el fondo de la sala. Por las pesadas puertas de roble entró una niña de no más de 7 años. Su impermeable rojo goteaba sobre el suelo de mármol y sus zapatillas gastadas chirriaban a cada paso. Llevaba una mochila maltrecha que parecía demasiado pesada para sus delgados hombros. Su cabello oscuro caía en mechones mojados alrededor de un rostro hecho a partes iguales de suciedad y determinación. «Lamento llegar tarde, su señoría», dijo la niña caminando por el pasillo central, con una seguridad que parecía imposible para alguien tan pequeña. El tráfico estaba terrible y el autobús se averió en la avenida Michigan. La sala estalló. Los periodistas susurraban frenéticos al teléfono. El mazo de la jueza tronó como un trueno. «Orden, orden en la sala». La niña llegó hasta la mesa del acusado y dejó su mochila con un golpe decidido. Miró hacia arriba a Alexander Morrison y por un momento algo pasó entre ellos. Quizá reconocimiento o simplemente desesperación compartida. «¿Señor Morrison?». La voz de la jueza Hartwell llevaba una mezcla de confusión y preocupación. «¿Quién es esta niña?». Antes de que Alexander pudiera responder, la niña se volvió hacia la jueza. Se quitó el impermeable empapado, revelando un vestido que había sido lavado tantas veces que el estampado casi había desaparecido. A pesar de su aspecto, se mantuvo erguida, sosteniendo la mirada de la jueza sin pestañear. «Mi nombre es Sophie Chen, su señoría», anunció con claridad. «Tengo 7 años y estoy aquí para representar al señor Morrison como su asesora legal». La sala se sumió en el caos. La jueza Hartwell golpeó repetidamente el mazo. «Esto es absurdo. Alguacil, retire a esta niña de inmediato. Su señoría, por favor». La voz de Sophie resonó con una autoridad sorprendente. Metió la mano en su mochila y sacó una carpeta gruesa con los bordes gastados por el uso. «Sé lo que está pensando. Sé que solo soy una niña, pero el señor Morrison es inocente y voy a probarlo». La jueza Hartwell miró a la niña con incredulidad. El fiscal Chen ya estaba de pie objetando en voz alta.
Alexander Morrison parecía tan atónito como los demás con la boca entreabierta. Sophie abrió su carpeta, y los papeles del interior parecían oficiales cubiertos de lenguaje jurídico y subrayados. Alzó un documento para que la jueza lo viera. Su señoría, según la regla 18, inciso C de la Asociación de Abogados del Estado de Illinois, enmendada en 2023, un acusado tiene derecho a elegir a cualquier persona de confianza para que le asista en su defensa si se cumplen ciertos criterios. He estudiado este caso durante 6 meses. Conozco cada documento, cada transacción, cada declaración de testigos, y sé algo que nadie más en esta sala sabe. Se detuvo dejando que el peso de sus palabras cayera sobre la sala. Todas las cámaras estaban enfocadas en ella ahora. La jueza Hardwell había dejado de golpear el mazo. Su mano quedó suspendida en el aire. Sé dónde fueron realmente los $47 millones desaparecidos, dijo Sophie en voz baja. Y no fue al bolsillo del señor Morrison. El silencio que siguió fue absoluto. Podría haberse oído caer un alfiler en aquella enorme sala. Alexander Morrison se inclinó hacia adelante viendo realmente a la pequeña por primera vez. La jueza Hardwell bajó lentamente el mazo. Jovencita, dijo con cautela, esas son acusaciones muy serias. ¿Cómo podría una niña de 7 años tener acceso a información que todo un equipo legal pasó por alto? Los ojos de Sophie, oscuros y antiguos para su edad, se encontraron con los de la jueza. Una pequeña y triste sonrisa cruzó su rostro. Porque su señoría dijo suavemente hace 6 meses, mi madre era la contadora principal del señor Morrison, y 3 días antes de morir, me dio todo lo que necesitaría para probar la verdad. La sala contuvo la respiración. La lluvia seguía golpeando las ventanas, y en la mesa del acusado, el rostro de Alexander Morrison se había puesto completamente blanco, porque de pronto entendió exactamente quién era aquella niña y por qué había entrado por las puertas del tribunal. La jueza Hardwell se inclinó hacia adelante en su silla, su expresión inescrutable. «Acérquense al estrado», ordenó. «Todos ahora». Frente al estrado, Sophie se puso de puntillas, apenas alcanzando a ver por encima de la madera pulida. La jueza Hardwell la observó con preocupación. El rostro del fiscal Chen se enrojeció de indignación. «Su señoría, esto es absurdo», declaró Chen. «Una niña no puede ejercer la abogacía. Toda esta situación decidiré que es apropiado en mi tribunal», lo interrumpió la jueza Hardwell. «Señorita Sophie, hábleme de su madre». Sophie se aferró al borde del estrado. «Linda Chen, su señoría contadora principal en Morrison Tech durante 12 años. Ella administraba las finanzas de la fundación». Su voz vaciló. «Murió de un aneurisma cerebral el 17 de mayo. Tenía 34 años». Cayó un silencio. Incluso Chen pareció sorprendido. «Lamento su pérdida», dijo la jueza con suavidad. «Pero ¿dónde están sus tutores, mi abuela en Englewood? Tiene demencia». Sophie sacó una fotografía gastada que mostraba a su madre sonriendo en un picnic de la empresa. Pero mamá recordaba todo y se aseguró de que yo también lo hiciera. 3 días antes de morir, mamá llegó a casa a mitad del día. Cerró la puerta del dormitorio con llave y llenó la habitación con cajas de documentos. Dijo que no tenía mucho tiempo. La voz de Sophie se volvió firme. Me enseñó a leer informes financieros, códigos de transacción, números de ruta. Me habló de la contabilidad paralela y de los libros fantasmas. Dijo que gente poderosa culparía al señor Morrison por algo que él no había hecho, y que yo era la única que podía detenerlo porque era invisible. «¿Invisible?», preguntó la jueza. «Porque soy solo una niña. Nadie presta atención a los niños. Mamá dijo que esa era mi ventaja. Los verdaderos ladrones nunca me verían venir». Chen objetó. «Esto es una fantasía de una niña en duelo. Las pruebas contra Morrison son abrumadoras». «Eso es lo que ellos quieren que usted crea», replicó Sophie con firmeza. Pero mamá guardó un segundo conjunto de libros, los verdaderos, y no sabían que me los había dado. La jueza Hardwell se frotó las sienes. Esto era algo sin precedentes, pero había algo en la mirada de Sophie que la hizo dudar. «Señor Morrison».
¿Conocía usted a Linda Chen Si, su señoría? Era brillante, confiable. Cuando murió tan repentinamente, quedé devastado. Envié flores y una donación, pero nunca conocí a Sophie en persona. Miró a la niña. Lamento mucho lo de tu madre. Las lágrimas llenaron los ojos de Sophie, pero las contuvo. Mamá decía que usted era una buena persona que trataba a todos como familia. Usted me enviaba tarjetas de cumpleaños cada año, aunque nunca nos habíamos conocido. Por eso sé que usted no pudo robar dinero de una fundación que ayudaba a niños como yo. La jueza Hartwell tomó su decisión. Señor Morrison, desea que Sophie Chen lo asista en su defensa, sí, su señoría. Sophie puede consultar con el señor Morrison y presentar la información, pero no conducirá los procedimientos directamente. Aceptable, sí, su señoría. Gracias. Al regresar a sus asientos, Sophie extendió los documentos sobre la mesa con precisión calculada. Alexander le susurró: ¿Estás segura? Esta gente es peligrosa. Sophie lo miró a los ojos. No tengo nada que perder. Mamá se fue. La abuela olvida mi nombre. Estamos atrasadas con la renta. Estaré en un hogar de acogida antes de Navidad de todos modos. Pero si pruebo la verdad, quizá la muerte de mamá signifique algo. Alexander sintió un nudo en el pecho. Aquella niña estaba luchando por él cuando nadie más lo haría. La jueza Hartwell se dirigió a la sala. Permitiré que la señorita Chen asista al señor Morrison en su defensa. Señor Chen, presente su declaración inicial. Mientras el fiscal describía a Alexander como un multimillonario codicioso, Sophie abrió su cuaderno. Dentro en la letra de su madre estaba escrito: Para mi brillante Sophie. Muéstrales la verdad. Te amo por siempre. Mamá. Sophie tomó un bolígrafo rojo y comenzó a marcar cada afirmación que podía refutar. La batalla había comenzado. La declaración inicial del fiscal Chen duró 40 minutos retratando a Alexander como un multimillonario codicioso que robó a niños desfavorecidos. El bolígrafo de Sophie se movía con furia, llenando páginas de notas. Cuando Chen concluyó, Sophie tiró de la manga de Alexander. Tenemos que responder ahora. Siembra duda antes de que se endurezca. Alexander se levantó su voz transmitiendo una dignidad serena. Su señoría, mi nombre es Alexander Morrison, y no robé ese dinero. La fiscalía tiene una historia convincente, pero eso es todo una historia. Con la ayuda de Sophie les mostraré la verdad. Sophie se subió a su silla para que pudieran verla. Su señoría, me gustaría presentar lo que mi mamá llamó el libro fantasma, un sistema de contabilidad paralelo que rastrea a dónde fue realmente el dinero. En el estrado, Sophie desplegó documentos resaltados. Cada transacción que dicen que el señor Morrison hizo mamá, la rastreó hasta su fuente real. Estas transferencias usaron sus códigos, pero se originaron en direcciones IP, en Nueva York, Miami y Londres. El señor Morrison estaba en Chicago en todas esas fechas. Tengo su calendario, sus registros de seguridad, los recibos de restaurantes. Chen se acercó su confianza tambaleándose. Esto podría ser falsificado. Proviene de los archivos privados de mamá. Ella hizo copias de seguridad en unidades encriptadas. Incluso grabó videos explicando sus hallazgos. Sabía que algo malo le iba a pasar. La sala del tribunal quedó en silencio. La jueza Hartwell se inclinó hacia adelante. Predijo su propia muerte. Sofía sintió. En su último video, 2 días antes de morir, mamá dijo que la habían seguido 3 veces, que su oficina fue registrada, que alguien dejó una nota en su coche: ocúpate de tus asuntos. Estaba asustada, pero siguió investigando porque el señor Morrison no merecía lo que le estaban haciendo. El rostro de Alexander perdió todo color. Linda nunca me dijo nada. No podía confiar en nadie. Los ladrones tenían acceso a toda su empresa, sus finanzas, tal vez incluso su equipo legal. Por eso me lo dio a mí. Porque yo estaba fuera del sistema. La jueza Hartwell se recostó en su silla. Sophie, ¿sospechas que la muerte de tu madre no fue natural? La voz de Sophie se hizo pequeña. El médico dijo aneurisma, pero mamá estaba sana. Corría todos los días, no fumaba ni bebía.
La noche antes de morir me hizo prometer que nunca comería ni bebería nada que alguien más me ofreciera. Una lágrima se escapó. Creo que alguien mató a mi mamá. La sala del tribunal estalló. Después de restablecer el orden, la jueza Hardwell se dirigió a ambas partes con gravedad. Señor Chen, su oficina investigará estas afirmaciones sobre la muerte de Linda Chen. Concedo una suspensión de 3 días para examinar estas pruebas. Nos reuniremos de nuevo el lunes. Mientras la sala se vaciaba, Alexander se arrodilló junto a Sophie. Estuviste increíble, pero si tienes razón, tú también podrías estar en peligro. Lo sé, por eso duermo en diferentes lugares cada noche. Biblioteca, estación de metro, en ningún sitio donde puedan predecir. Una niña de 7 años no debería vivir así. Organizaré seguridad. ¿Con qué dinero sus cuentas están congeladas? Y si gasta en mí dirán que compró mi testimonio. Tenía razón. Alexander sintió que el corazón se le rompía por aquella niña que pensaba como una abogada. Sé inteligente. Mantente a salvo, dijo finalmente. Y Sophie, gracias por creer en mí. Sophie se colgó la mochila al hombro. Mamá creía en usted, señor Morrison. Yo solo estoy terminando lo que ella empezó. Mientras desaparecía entre la multitud, Alexander hizo una promesa: ganara o perdiera a Sophie, no volvería a dormir en un metro nunca más. Descubriría lo que le pasó a Linda. Y los culpables pagarían. Pero primero debían sobrevivir 3 días. Y en algún lugar de Chicago gente poderosa se enteraba de que una niña de 7 años sabía demasiado y era demasiado valiente para su propio bien. El ático de Alexander daba al lago Michigan, 47 pisos de vidrio que esa noche se sentían como una jaula. Su cena intacta se enfriaba mientras él permanecía de pie junto a la ventana, ignorando las llamadas que sonaban sin cesar. Pensó en Linda Chen, la brillante Linda que recordaba cumpleaños, se quedaba hasta tarde ayudando a los becarios, llevaba comida casera a las fiestas. Había estado allí desde los días en que Morrison Tech apenas era una empresa en un sótano. Buscó la información de Sophie, dirección en Englewood. Certificado de defunción de Linda, aneurisma cerebral, causas naturales. Dr. Robert Mallory, en el Hospital Grant Memorial. Algo lo inquietaba. Accedió a los registros médicos de la empresa, técnicamente prohibido durante el juicio, pero necesario. El historial de Linda mostraba salud constante sin advertencias neurológicas. Luego, algo extraño: 2 días antes de su muerte, Linda visitó urgencias quejándose de fuertes dolores de cabeza y mareos. El médico recomendó una consulta inmediata con un neurólogo. No había registro de esa cita. Las manos de Alexander temblaban. Si Sophie tenía razón, si alguien había matado a Linda, lo habían encubierto muy bien. Demasiado bien. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. Seguridad del edificio a través del visor. Señor Morrison, hay una situación en el vestíbulo. Una niña dice que necesita verlo. Dice que se llama Sophie. El corazón de Alexander latía con fuerza. Envíala arriba de inmediato. Sophie irrumpió por su puerta minutos después, aferrando la mochila contra el pecho, el rostro manchado de suciedad y miedo. Alguien me sigue, jadeó. 2 hombres en un coche negro a 6 cuadras. Corrí por los túneles del metro para perderlos. Alexander cerró las persianas. Estás a salvo aquí. Cuéntame todo. Las manos de Sophie temblaban. Después del juicio fui a la biblioteca a copiar los documentos de mamá. Un hombre me observaba desde detrás de un periódico al revés. Escondí los originales en un libro de misterio y salí solo con las copias. Entonces vi el coche esperándome afuera. Cuando caminé, ellos condujeron lentamente a mi lado. Hiciste bien. Sophie, quédate aquí esta noche. No es seguro afuera. La fiscalía dirá que me estás influenciando. No me importa. Tu seguridad es más importante. Alexander sacó su teléfono. Voy a llamar a alguien que puede ayudar. Marcó y después de 3 tonos, una voz contestó. Alex, son más de las 11. ¿Qué pasa, Rachel? Necesito tu ayuda. Es algo grande, peligroso. ¿Puedes venir a Chicago, primer vuelo mañana?
¿De qué estamos hablando? Asesinato, conspiración y una niña de 7 años más valiente que cualquiera que haya conocido. Empaca para una larga estadía. Rachel, ten cuidado. Esta gente ya ha matado una vez. Mientras Alexander le explicaba todo a su hermana Sophie, se acurrucó en el sofá exhausta. Para cuando él colgó, ella ya dormía con la mano aún sujetando su mochila. Alexander la cubrió con una manta. Aquella pequeña guerrera debería preocuparse por exámenes de segundo grado, no por escapar de asesinos en los túneles del metro. Abrió una persiana con cuidado, escaneando hacia abajo. Allí estaba un sedán negro estacionado ilegalmente con 2 figuras en su interior observando. Alexander fotografió la matrícula y envió un mensaje a seguridad del edificio. Un favor, coche vigilando el edificio. Matrícula adjunta. No se acerquen, solo documenten. Entre nosotros. La respuesta llegó rápido. Considere lo hecho. Está bien, señor Morrison, mejorando. Gracias, Marcus. Alexander se acomodó en un sillón con la mente acelerada. Linda había descubierto algo por lo que valía la pena matar. Había preparado a su hija como un seguro viviente. Ahora gente poderosa sabía que Sophie existía, y lo que sabía. Pensó en el libro fantasma. Si era real, alguien dentro de Morrison Tech había estado robando durante años usando sus credenciales. Alguien con acceso de alto nivel que conocía los sistemas íntimamente. La lista era corta: el director financiero Martin Steele, la vicepresidenta Jennifer Hartford, el jefe de TI David June. Personas con las que había trabajado durante años, en quienes confiaba. Uno era un ladrón, otro quizá un asesino. Y ninguno sabía que Linda Chen había dejado atrás a una detective de 7 años, mucho más formidable de lo que cualquiera imaginaba. Mientras las luces de la ciudad brillaban y Sophie dormía, Alexander decidió dejar de ser pasivo. Volvería a ser el CEO que construyó una empresa multimillonaria desde cero. Encontraría la verdad, protegería a esa niña y destruiría a quien hubiera arrebatado a Linda de su hija. Los cazadores se habían convertido en los cazados, solo que aún no lo sabían. Rachel Morrison llegó al aeropuerto O'Hare a las 6:47 de la mañana con una sola bolsa de viaje y su expresión característica de determinación. 12 años como agente del FBI antes de retirarse para enseñar en Georgetown la convertían en exactamente lo que necesitaban. Se reunieron por separado en el estacionamiento, manteniendo distancia. Solo después de que Rachel confirmó que no había seguimiento, convergieron en el coche de Alexander. ¿Cuándo aprendiste contravigilancia?, preguntó ella subiendo. Cuando una niña de 7 años me contó que ha estado durmiendo en estaciones del metro para sobrevivir, respondió Alexander arrancando. Rachel, esto es peor de lo que te describí. Lo imaginé. No pedías ayuda desde que mamá murió. ¿Dónde está la niña todavía dormida en mi casa? Seguridad la vigila. El administrador del edificio es un ex policía a cuya hija ayudé a pagar la universidad. Está atento. Bien, las pruebas que dejó Linda Sophie tiene copias. Escondió los originales en un libro al azar en la biblioteca. Es una niña lista. Alexander revisaba los espejos constantemente. Debía haber notado que algo andaba mal con Linda. Debía haberla protegido. No podías saberlo, pero descubriremos qué pasó. Cuéntame sobre ese libro fantasma. Durante el trayecto de 20 minutos, Alexander le explicó todo. Rachel escuchó en silencio con su mente entrenada, organizando datos, identificando patrones, formulando estrategias. En el ático, Sophie estaba sentada comiendo cereal de un cuenco enorme. Observó con cautela a Rachel cuando entraron. Sophie, mi hermana Rachel, ex FBI, está aquí para ayudar. Los ojos antiguos de Sophie la evaluaron midiendo. Rachel arrastró una silla y se sentó a su altura. Tu madre fue valiente, dijo simplemente. Sabía el peligro, pero siguió investigando porque creía en hacer lo correcto. Eso requiere coraje. El labio de Sophie tembló, pero asintió. He leído los archivos del caso. Las pruebas de la fiscalía son circunstanciales. Rastreos electrónicos, documentos, firmas que pueden manipularse. Tu libro fantasma es prueba directa. Es el cambio de juego. Pero ¿cómo probamos que mamá no lo inventó?
preguntó Sophie. ¿Y si dicen que mintió o que estaba protegiendo al señor Morrison? Rachel sonrió. Porque tu madre era demasiado buena para cometer errores. Cada registro tendrá pruebas correspondientes. Registros de servidor, datos bancarios, grabaciones de seguridad. Los encontraremos. Eso es lo que yo hago. Sacó su computadora portátil. Primero analizaremos cada transacción. Te enseñaré a construir un caso a prueba de todo. Muéstrame lo que tienes. Sophie extendió sus documentos sobre la encimera. El ojo entrenado de Rachel detectó de inmediato patrones. Mira, aquí señaló las transacciones de febrero. Todas ocurrieron el mismo día a intervalos de 30 minutos. No es un procesamiento legítimo. Alguien ejecutaba un script. Alexander se inclinó. Usamos transferencias automáticas para nómina y proveedores, pero esas tienen protocolos específicos. Estas no coinciden exactamente. Y las cuentas de destino. Todas diferentes empresas fantasma, pero fíjate en los nombres. Cascade Holdings, Cascade Properties, Cascade Investments. La misma palabra clave. Quien configuró esto fue descuidado o arrogante. Los ojos de Sophie se abrieron. No lo había notado. ¿Qué significa? Significa que tenemos una pista. Las empresas fantasma necesitan registro, documentación legal. Hay papeleo. Tengo contactos que pueden rastrear esto hacia atrás. A medida que avanzaba la mañana, trabajaron en silencio concentrado. Rachel hacía preguntas ocasionales. Sophie aclaraba las notas de su madre. Alexander pidió desayuno con un servicio distinto pagado en efectivo, idea de Rachel. Alrededor del mediodía, el teléfono de Rachel vibró. Su expresión se endureció. Alex, tenemos un problema. Un colega dice que hay una investigación no oficial sobre Sophie Chen. Alguien está intentando averiguar dónde se hospeda, quién tiene su custodia, si está en un hogar temporal. ¿Quién pregunta? Eso es lo preocupante. La solicitud llegó por canales de investigaciones de seguridad nacional. Alguien con mucho poder está buscando a esta niña. Sophie palideció. Quieren llevarme. Si me ponen en acogida, controlan a dónde voy, con quién hablo. Pueden hacerme desaparecer. Nadie va a hacerte desaparecer, dijo Alexander con firmeza. Rachel pensó rápido. Las opciones son limitadas y arriesgadas. La custodia de emergencia requiere un proceso judicial. Un refugio público podría estar comprometido si hay alguien con acceso gubernamental involucrado. O miró a ambos o pasamos a la ofensiva. Dejamos de escondernos. Empezamos a exponer. Hacemos público todo lo que Linda descubrió. Todo. Forzamos su mano antes de que silencien a Sophie. Es peligroso, protestó Alexander. Las pruebas están incompletas. Nos lo destrozarán. Perderemos credibilidad. Y si esperamos, podrían atrapar a Sophie primero. Alex piensa como un combatiente. A veces el mejor ataque es la defensa. Sophie se subió a su silla. La señorita Rachel tiene razón. Mamá decía que la luz del sol era el mejor desinfectante. Por eso documentó todo. Hizo copias de seguridad, dejó rastros. Quería que la verdad saliera. Sophie, tienes 7 años, dijo Alexander con suavidad. Esta no es tu batalla. Sí lo es. Ellos mataron a mi mamá, robaron a niños como yo. Te están destruyendo porque eres bueno. Esta es exactamente mi batalla. Rachel y Alexander intercambiaron miradas. Vieron lo que Linda debió haber visto: un valor extraordinario, una mente que trabajaba por delante, una claridad moral que muchos adultos habían perdido. De acuerdo, dijo Alexander finalmente. Haremos las cosas a tu manera. Lo llevaremos todo a la luz. Pero primero necesitamos saber exactamente contra quién peleamos. Rachel investiga esas empresas fantasma. Ya en eso. También estoy llamando a excolegas favores personales fuera de registro. Si hay conexión con alguien de Morrison Tech, la encontraré. Mientras Rachel trabajaba, Sophie se acercó a la ventana mirando hacia Chicago. Millones de personas vivían sus vidas sin saber que en ese ático 3 personas se preparaban para exponer una conspiración que alcanzaba las esferas del poder. Mamá, susurró Sophie a su reflejo. Voy a hacerte sentir orgullosa. Lo prometo.
Detrás de ella, Alexander observaba a la pequeña con su enorme carga y renovó su juramento, cualquiera fuera el costo. Sophie tendría la infancia que Linda quiso para ella. El coraje de Linda sería honrado y los culpables enfrentarían la justicia de una forma u otra. La llamada llegó a las 2:17 a.m. Alexander se despertó de golpe buscando su teléfono. La voz de Rachel era urgente. Alex enciende el canal 7 ahora. Se levantó tambaleándose hacia la sala donde Sophie dormía en el sofá y encendió el televisor con el volumen bajo. El rostro de la presentadora llenó la pantalla. Noticias de última hora en el caso Morrison. Hemos obtenido documentos exclusivos que plantean serias dudas sobre la niña de 7 años, Sophie Chen. La sangre de Alexander se heló. En la pantalla aparecían documentos historiales médicos, evaluaciones psiquiátricas, informes escolares, todos con el nombre de Sophie. Según estos registros, Sophie Chen tiene un historial documentado de problemas de conducta, y cito dificultad para distinguir la fantasía de la realidad. Una evaluación psicológica de hace 6 meses sugiere delirios relacionados con el trauma tras la muerte de su madre. No murmuró Alexander. Son falsos. Apareció una mujer identificada como la doctora Patricia Winters, psicóloga infantil. En casos de pérdida repentina de un padre, los niños de la edad de Sophie a veces crean fantasías elaboradas para sobrellevarlo. Pueden convencerse de que tienen conocimientos especiales que podrían haber evitado la pérdida. La presentadora asintió. Está diciendo que las afirmaciones de Sophie sobre que su madre descubrió una conspiración podrían ser un mecanismo de defensa. Sin examinar personalmente a la niña, no puedo hacer un diagnóstico, pero el patrón encaja. Una niña de 7 años afligida, convencida de que tiene conocimiento secreto. Es una narrativa de fantasía diseñada para darle control en una situación en la que se siente impotente. Alexander quiso arrojar el control remoto contra la pantalla. Su teléfono sonó. Era el fiscal del distrito Chen. Señor Morrison, supongo que está viendo esto. Esto no salió de mi oficina, pero estoy presentando una petición para destituir a Sophie como su asistente legal y excluir su testimonio. Esos documentos son falsificaciones. Sophie nunca ha visto a un psiquiatra. ¿Puede probarlo? Estos registros parecen oficiales membretes, firmas, números de caso. Si son falsos, alguien hizo un esfuerzo extraordinario. Exactamente. Alguien desesperado por silenciarla. Hubo una larga pausa. He sido fiscal durante 18 años. Sé cuando algo no encaja. Estos documentos aparecieron de la nada perfectamente sincronizados para socavar su defensa. Eso es sospechoso. Una chispa de esperanza surgió. Marcus habla con Sophie. Mírala a los ojos y dime que está delirando. 5 minutos y sabrás que esos documentos son mentira. Lo pensaré, pero debo presentar esta información a la jueza. Es evidencia. Cuando Chen colgó, Rachel apareció en el umbral con su computadora portátil. Rastreé los documentos. Fueron archivados digitalmente hace 8 horas, pero con fecha retroactiva de 6 meses. Los metadatos muestran que fueron creados ayer. Alguien con serias habilidades de hacking los plantó. Puedes probarlo en el tribunal, tal vez, pero tenemos 6 horas antes de volver a esa sala. Alex, están acelerando su cronograma, se están desesperando. ¿Por qué no simplemente eliminar a Sophie? ¿Por qué esta desacreditación elaborada? Porque matar a una niña de 7 años a la vista del público levantaría demasiadas preguntas. Destruir su credibilidad es más limpio. Hacerla parecer delirante. Si habla, nadie la creerá. Una pequeña voz vino desde el sofá. Se equivocan en algo. Sophie se incorporó la manta cayendo a sus pies. En la luz azul del televisor, se veía más pequeña que de costumbre, pero sus ojos estaban secos y su voz firme. ¿Piensan que me avergonzaré o que tendré miedo cuando la gente crea que estoy loca? Piensan que me esconderé. Se puso de pie con los puños cerrados. Pero mamá me enseñó que la verdad no depende de si la gente la cree al principio. La verdad simplemente es, y tarde o temprano gana. Alexander se arrodilló junto a ella. Sophie, mañana te atacarán. Mostrarán esos documentos falsos
e intentarán hacerte ver como una mentirosa. ¿Podrás soportarlo? Sophie lo miró a los ojos. Señor Morrison, vi morir a mi mamá sabiendo que alguien la asesinó y no pude probarlo. Dormí en estaciones de metro escuchando pasos. Entré a esa sala sabiendo que gente poderosa quería que desapareciera. Mañana es solo otro día difícil. Puedo soportarlo. Rachel negó con la cabeza asombrada. Esta niña tiene más valor que la mayoría de los agentes con los que trabajé. Sophie, los videos de tu madre. ¿Aún los tienes? Sophie asintió sacando una memoria USB colgada de una cadena bajo su camiseta. Siempre. ¿Por qué mañana no solo vamos a defendernos? Vamos a destapar todo esto. Mostraremos esos videos. Los obligaremos a explicar cómo una niña delirante tiene documentos financieros detallados, grabaciones de la investigación de su madre y pruebas que coinciden con transacciones reales. Arriesgado, advirtió Rachel. Una vez que mostremos eso, no hay vuelta atrás. Perfecto. Que lo vean todo. Que intenten explicarlo y veremos si son lo bastante valientes para atacar a una mujer muerta que predijo su propio asesinato. Pasaron el resto de la noche preparando todo. Rachel demostró que los documentos eran falsos rastreando huellas digitales y discrepancias en las marcas de tiempo. Alexander organizó las transacciones del libro fantasma para presentarlas claramente. Sophie ordenó los videos de su madre cronológicamente con notas sobre cada revelación. Cuando el amanecer iluminó Chicago, los tres estaban de pie junto a la ventana, observando cómo despertaba la ciudad. En algún lugar allá afuera, los responsables pensaban que habían ganado, que un perfil psicológico falso acabaría con la amenaza. Estaban a punto de descubrir su error fatal. Habían subestimado a una niña de 7 años, que amaba a su madre, a un multimillonario, que valoraba la integridad por encima de la riqueza, y a una exagente del FBI que nunca se rendía. El juicio se reanudaba en 4 horas. Y esta vez la defensa no iba a presentar dudas razonables. Iba a exponer la verdad. Toda la verdad. Mamá, susurró Sophie al amanecer. Hoy se los mostraremos. Hoy todos sabrán lo que realmente pasó. Hoy tu verdad gana. Detrás de ella, Alexander y Rachel intercambiaron miradas decididas. La verdadera batalla estaba por comenzar y esta vez estaban preparados. La sala del tribunal estaba llena. La jueza Hartwell entró en un silencio absoluto. Señor Manchen ha presentado una moción para destituir a la señorita Sophie Chen como asesora legal basada en evaluaciones psicológicas. Señor Morrison, Alexander se puso de pie. Su señoría, esos documentos son falsificaciones. Podemos probarlo. Rachel se acercó con su computadora portátil. Soy Rachel Morrison, exagente del FBI. Estos documentos fueron creados ayer y plantados mediante técnicas de hackeo. Mientras mostraba los metadatos que evidenciaban tiempos de creación de archivos contradictorios con las fechas indicadas, Rachel explicó. La dirección IP se rastrea hasta un servidor encriptado en Europa del Este, usado para ciberdelitos. Una voz gritó desde la galería. Esos papeles son mentiras sobre mi nieta. La abuela de Sophie avanzó con lágrimas corriendo por sus mejillas. Soy Helen Chen. Tengo demencia, pero hoy estoy lúcida. Sophie nunca ha visto a un psiquiatra. No podíamos pagarlo. Esa niña nunca ha mentido. Alexander vio su oportunidad. Su señoría Linda Chen grabó diarios en video de su investigación. Sophie los tiene. Objeción, interrumpió Chen. Testimonio de oídas. La testigo está fallecida. Son registros contemporáneos, no testimonio, replicó Alexander. Admisibles bajo la excepción de percepción presente. La jueza Hartwell lo consideró unos segundos. Lo permitiré. Sophie sacó su memoria USB. En la pantalla apareció el primer video. Linda Chen cansada pero decidida con fecha del 14 de febrero. Mi nombre es Linda Chen. Estoy grabando esto porque he descubierto algo incorrecto en Morrison Tech y tengo miedo. Encontré un sistema contable paralelo, un libro fantasma. Alguien está robando de la fundación usando las credenciales del señor Morrison, pero las direcciones IP no coinciden con sus ubicaciones. La sala permanecía en silencio absoluto.
Linda mostró documentos a la cámara. He rastreado $47 millones a empresas fantasma que usan el nombre Cascade. Alguien dentro de Morrison Tech con acceso de alto nivel es responsable. Su expresión se tornó temerosa. Ayer registraron mi oficina. Hoy encontré esto en mi coche. Sostuvo una nota frente a la cámara. Ocúpate de tus asuntos o tu hija pagará. Sophie soltó un jadeo. Alexander le apretó el hombro. Amenazaron a Sophie. La voz de Linda se quebró. Así que estoy copiando todo y enseñándole a Sophie dónde encontrarlo. Si algo me pasa, ella probará la inocencia del señor Morrison. El video terminó. La jueza Harwell habló en voz baja. «Hay más 5 más, su señoría», respondió Sophie. «El último fue el día antes de que mamá muriera. Reprodúcelos todos». Los videos mostraban el miedo creciente de Linda a ser seguida a recibir llamadas amenazantes, fallos en la seguridad de su oficina. En el último video del 16 de mayo, Linda se veía agotada. «Probablemente esta sea mi última grabación. Fui a urgencias por fuertes dolores de cabeza. El médico quiere que vea a un neurólogo de inmediato, pero tengo miedo. Creo que alguien me envenenó. Algo que imita una enfermedad natural». Se secó las lágrimas. «Si muero, por favor, sepan que no fue natural. Protejan a Sophie. Limpien el nombre del señor Morrison». Se inclinó hacia la cámara. «Sophie, cariño, mamá te ama muchísimo. Muéstrales la verdad. No tengas miedo. La luz siempre gana». El video terminó. Sophie sollozaba abrazada por Helen. La sala del tribunal permaneció muda, conmocionada. La voz de la jueza Hartwell se oyó cargada de emoción. Receso de 15 minutos. Señor Chen, considere si todavía cree que Sophie está delirando. Durante el receso, Chen se acercó a Sophie. «Te debo una disculpa. Tu madre era extraordinaria. Tú también lo eres. Solicitaré una investigación completa sobre su muerte». Sophie se secó las lágrimas. «Nos ayudará, Chen», asintió. «Si la documentación de tu madre es cierta, estamos frente a asesinato, conspiración y corrupción. Ese es exactamente el tipo de caso por el que me hice fiscal». Por primera vez, Sophie permitió que la esperanza la tocara. La voz de su madre había sido escuchada, su valentía reconocida, y ahora la gente empezaba a creer. Durante el receso, Rachel trabajaba en su computadora mientras Alexander y Sophie revisaban la estrategia. Helen sostenía la mano de su nieta. «Tengo algo», anunció Rachel de pronto. Las empresas fantasma Cascade se rastrean hasta Whitmore & Associates en Delaware. Ellos crean entidades anónimas. El departamento legal de Morrison Tech los usó hace 2 años. Alexander frunció el ceño. «¿Quién autorizó eso? Tu director financiero Martin Steele». El nombre quedó suspendido en el aire. Martin, compañero de universidad, primer inversor mano derecha durante 15 años. «No es suficiente», dijo Alexander con cautela. «Necesitamos pruebas directas». Sophie sacó el cuaderno de su madre. «Mamá rastreó los códigos de autorización. Se activaban cuando usted estaba de viaje o en reuniones públicas con testigos. Creando coartadas», comprendió Rachel. «Quien hizo esto conocía tu agenda íntimamente». El teléfono de Rachel vibró. «Mi contacto del FBI dice que el buró ha estado investigando a Whitmore & Associates por lavado de dinero. Hace 3 semanas una denuncia anónima los llevó directamente a Morrison Tech». «¿Quién la envió?», preguntó Alexander. «Un portal encriptado, pero los metadatos muestran que se originó desde la red de Morrison Tech. Alguien interno contactó al FBI». Mamá, susurró Sophie. Ella estaba construyendo un caso con las autoridades. «Lo cual significa», confirmó Rachel, «que el FBI ha estado observando durante semanas vigilancia, escuchas, monitoreo financiero». La mente de Alexander corría. «¿Por qué no me contactaron?». «Porque eres la cortina perfecta», explicó Rachel. «Mientras todos se concentran en tu enjuiciamiento, el FBI investiga a los verdaderos criminales sin alertarlos». Sophie tiró de la manga de Alexander. «Deberíamos contarle al FBI todo lo que mamá encontró». «Lo haremos», dijo Alexander, «pero primero debemos identificar exactamente a quién estamos acusando». «Rachel,
Puedes acceder a los registros del servidor de Morrison Tech. Alexander le proporcionó credenciales administrativas de emergencia. Mientras Rachel trabajaba, la jueza Hartwell llamó nuevamente a sesión. Chen se acercó al estrado junto a Alexander. Su señoría, la fiscalía solicita un aplazamiento. Los videos combinados con las pruebas de falsificación documental justifican una investigación completa. Solicito formalmente la participación del FBI. La jueza arqueó una ceja. Está retrasando su propio proceso. Me convertí en fiscal para buscar justicia, no condenas. Si el señor Morrison es inocente y Linda Chen fue asesinada, la justicia exige que descubramos la verdad. Señor Morrison, ¿consiente usted absolutamente, su señoría? Ordeno una prórroga de 2 semanas. El señor Morrison seguirá libre bajo fianza. Sophie Chen quedará bajo custodia protectora. Cuando el mazo cayó, Sophie apretó la mano de Alexander. La verdad de mamá está saliendo. Pero Alexander notó a alguien del departamento legal de Morrison Tech salir apresuradamente de la sala. Quienquiera que estuviera detrás de todo aquello ahora sabía que habían sido expuestos. Rachel se inclinó y susurró: crucé los registros del servidor con las transacciones fraudulentas. Cada robo ocurrió cuando Martin Steele estaba solo en su oficina fuera del horario laboral. Su computadora muestra actividad que coincide exactamente con las marcas de tiempo. Alexander sintió náuseas. Su amigo más antiguo. ¿Estás segura? La evidencia es abrumadora. Martin ha estado robando durante 5 años, usando tus credenciales para incriminarte. Y cuando Linda lo descubrió, la mandó matar. Sophie escuchaba con atención. Debemos avisar al FBI ahora antes de que destruya pruebas o huya. De acuerdo, dijo Alexander sacando su teléfono. Rachel envía todo al FBI. Sophie prepara la memoria USB de tu madre. Terminamos esto hoy. Ninguno de ellos notó al hombre en el fondo haciendo una llamada. Saben que Chen lo descubrió. Inicien el plan de contingencia de inmediato. Las piezas empezaban a encajar, pero la parte más peligrosa apenas comenzaba. Los agentes del FBI Victoria Nash y Robert Torres llegaron en menos de 30 minutos. Rachel mostró sus credenciales y se trasladaron a una sala de conferencias segura. Sophie expuso las pruebas de su madre. Rachel presentó la evidencia forense digital. Alexander aportó conocimiento interno de Morrison Tech. Martin Steele señaló la agente Nash, su director financiero amigo de 15 años. Si lo hizo, la amistad no importa, dijo Alexander con firmeza. Torres revisó los registros del servidor. Combinados con la documentación de Linda Chen y el rastro de las empresas fantasma, tenemos suficiente para emitir órdenes de arresto, pero quiero ser estratégico. Si nos movemos demasiado rápido, los cómplices se dispersarán. ¿Cómplices?, preguntó Sophie. 47 millones no desaparecen en silencio, explicó Nash. Alguien tuvo que mover el dinero, lavarlo, ocultarlo. Alguien tuvo que matar a tu madre. Eso no lo hace una sola persona. Helen habló en un raro momento de lucidez. Linda dijo que al menos 3 personas estaban involucradas. Las llamaba el grupo Cascade. Torres alzó la vista bruscamente. ¿Les dio un nombre? Todas sus empresas fantasma usaban esa palabra. Linda decía que era arrogancia. Criminales que se creían intocables. Rachel abrió unas fotos. Martin Steele, Jennifer Hartford, David Yoon. Los 3 tienen acceso, conocimiento y oportunidad. Alexander sintió una traición múltiple. No solo Martin, también Jennifer y David. Los atraparemos en el acto, decidió Nash. Señor Morrison, organice una reunión con los 3. Dígales que quiere discutir el juicio esta noche después del horario laboral. Desconfiarán. Eso es la coartada perfecta. Usted está consultando con los ejecutivos sobre asuntos corporativos. Prográmelo para las 8:00 p.m. Estaremos escuchando. Alexander envió los mensajes. Necesito discutir asuntos urgentes sobre el juicio. Mi oficina, 8 p.m. Vengan solos. Los 3 confirmaron. Al caer la tarde, técnicos del FBI colocaron un dispositivo de grabación a Alexander. Rachel insistió en estar en la camioneta de vigilancia. Es mi hermano. Veré esto hasta el final.
Sophie permaneció en una casa segura junto a Helen. Antes de que Alexander se marchara, ella lo abrazó. «Tenga cuidado, señor Morrison. Mamá decía, la gente desesperada hace cosas desesperadas. Lo haré. Y Sophie, cuando todo esto termine, nos aseguraremos de que tú y tu abuela estén bien». A las 7:45 p.m., Alexander entró en la sede de Morrison Tech. El edificio estaba casi vacío. Llegó a su oficina y se sentó tras el escritorio. A las 7:58, Martin llegó con aspecto tenso. A las 8:03 Jennifer y David llegaron juntos. «Gracias por venir». Quería hablar de algo del juicio sobre las finanzas de la fundación. El ambiente cambió de inmediato. Los ojos de Martin se entrecerraron. Jennifer se tensó. La mano de David se movió hacia su teléfono. «¿Qué pasa con las finanzas?», preguntó Martin con cautela. Linda Chen guardó registros detallados. Documentó cosas que nadie debía saber. «Linda murió hace meses», dijo Jennifer con tono neutro. «Su hija tiene pruebas sobre el libro fantasma sobre las empresas fantasma que usan el nombre Cascade». David se levantó de golpe. «Me voy», dijo David, levantándose. «Siéntate, David», murmuró Martin en voz baja. El antiguo compañero amistoso había desaparecido. «Creo que Alex ya lo sabe, ¿verdad? ¿Por qué no me dices qué es exactamente lo que he descubierto?» Martin soltó una risa amarga. «Realmente eres noble, San Alexander Morrison. ¿Sabes lo agotador que es trabajar al lado de alguien tan implacablemente bueno?» «Martin, ¿qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que lo hiciste imposible de igualar. Cada decisión tuya, caridad en lugar de ganancias. Cada discurso, responsabilidad ética. Nos hiciste parecer monstruos solo por querer una compensación justa». La expresión de Jennifer se endureció. «Tú tenías todo el poder real, tomabas todas las decisiones finales. La fundación era un beneficio fiscal, no una obra de caridad real». «¿Así que robaron a niños?», preguntó Alexander incrédulo. «Tomamos lo que nos habíamos ganado», dijo David con frialdad. 47 millones en 5 años. Tú vales 3,000 millones. No te habrías dado cuenta si esa contadora no... Se detuvo dándose cuenta de su error. Si esa contadora no que David, no hubiera descubierto tu plan, no hubiera amenazado con exponerlo. Martin se levantó. Linda tomó una decisión. Pudo haberse acercado a nosotros en silencio. En cambio reunió pruebas. Nos obligó a actuar. «La mataste», dijo Alexander con la voz quebrada. «Hicimos lo que era necesario», respondió Jennifer con frialdad. «Y habríamos tenido éxito si su mocosa hija no se hubiera convertido en una espía». La sangre de Alexander se heló. «Aléjense de Sophie», o que Martin avanzó hacia el escritorio. «¿Crees que puedes detenernos mañana? Estaremos en países sin extradición con suficiente dinero para vivir el resto de nuestras vidas. No llegarán al aeropuerto». Martin se rió. «¿Crees que entraríamos en una trampa sin saberlo? Hemos estado monitoreando las comunicaciones del FBI. Sabemos sobre tu micrófono, sabemos sobre los agentes afuera, y sabemos del sistema de seguridad de este edificio». David levantó su teléfono. «Un solo botón. El sistema de supresión de incendios liberará los químicos a la vez. Los agentes evacuarán. El equipo será destruido. Tú quedarás inconsciente el tiempo suficiente para que desaparezcamos. Estás mintiendo». «¿Ah, sí?» El dedo de David flotó sobre la pantalla. «Siempre fuiste ingenuo, Alex. Por eso fue tan fácil incriminarte. Por eso también escaparemos de esto». En la camioneta Rachel gritó por la radio. «Están activando el sistema contra incendios. ¡Entren ahora!». Pero Martin, Jennifer y David ya corrían hacia la escalera. David presionó el botón justo antes de desaparecer. Las alarmas aullaron, los químicos se liberaron. Alexander corrió hacia la escalera siguiéndolos mientras los agentes del FBI subían desde abajo. La trampa se había activado, pero no la que todos esperaban. Una niebla química llenó los pasillos mientras Alexander descendía con los ojos ardiendo y los pulmones quemando. Arriba los pasos de los tres resonaban mientras huían. Los agentes
Irrumpieron desde el estacionamiento con máscaras antigás. Nash agarró a Alexander arrastrándolo hacia la salida. «¡Se están escapando!», jadeó Alexander. «Tenemos el edificio rodeado», le aseguró Nash colocándole oxígeno afuera. Pero Martin había planeado todo. Una furgoneta de mantenimiento salió del muelle de carga a toda velocidad, ignorando las órdenes de los agentes. Torres disparó a las llantas, pero falló. Rachel ya corría hacia su coche. Van hacia el este por Jackson. Furgoneta negra sin placas. Alexander se arrancó la máscara de oxígeno. «Voy con ustedes». Nash dudó, luego asintió. «Sube. Si empieza el tiroteo, agáchate». Aceleraron con las sirenas encendidas, uniéndose a la persecución por el centro de Chicago. La furgoneta conducía de manera temeraria, pasándose los semáforos zigzagueando entre el tráfico. «Van hacia la autopista», observó Torres. «Si llegan a la I-90 podrían alcanzar Wisconsin». La voz de Rachel crepitó por la radio. «Estoy alcanzándolos por la izquierda. Ciérrenlos por la derecha». La maniobra casi funcionó. La furgoneta se desvió, chocó contra un coche estacionado, pero logró colarse y aceleró rumbo a la entrada de la autopista. De repente, las luces de freno se encendieron y el vehículo se detuvo bruscamente. Todos los autos perseguidores frenaron. Los agentes salieron con las armas desenfundadas. La furgoneta permanecía inmóvil. «¿Qué están haciendo?», murmuró Alexander. Las puertas traseras se abrieron de golpe y solo Martin salió tambaleándose con las manos en alto y el rostro pálido de terror. «No disparen, van a matarme, les diré todo». Los agentes lo rodearon. Torres lo esposó. Nash se acercó con cautela al vehículo. La furgoneta estaba vacía. Jennifer y David habían desaparecido. «¿Dónde están?», exigió Nash. Martin temblaba. «Me traicionaron. Se suponía que escaparíamos juntos, pero Jennifer me mostró un arma. Dijo que yo sería el chivo expiatorio que asumiría toda la culpa mientras ellos desaparecían con el dinero». David detuvo la furgoneta 3 calles atrás. Saltaron y se mezclaron con la multitud. «Me tendieron una trampa». Alexander sintió una furia helada. «Igual que tú me tendiste una a mí». Martin lo miró con algo derrumbándose en su expresión. «Lo siento, Alex. Nunca quise que llegara tan lejos. El robo solo debía ser un desvío nada grave. Nadie debía salir herido». «Pero Linda lo descubrió», dijo Alexander con frialdad. «Jennifer dijo que teníamos que detenerla. Pensé que se refería a asustarla. No lo sabía». La voz de Martin se quebró. «Lo juro, no sabía que Jennifer iba a matarla». Nash lo agarró del brazo. «Jennifer Hartford mató a Linda Chen». «¿Cómo veneno?» «Algo de acción lenta que imita un aneurisma». «Jennifer tiene conexiones con el crimen organizado». Dijo que parecería natural. David manipuló los registros médicos para que nada sospechoso apareciera. Rachel se unió furiosa. ¿A dónde irían? Tienen un lugar de respaldo, un departamento en Milwaukee, bajo un nombre falso. «Tengo la dirección. Les daré todo. Soy un ladrón, no un asesino. La asesina es Jennifer». Mientras los agentes avisaban por radio a las autoridades de Wisconsin, Alexander miró con desprecio a su antiguo amigo. «Sabías que Linda había sido asesinada y no hiciste nada. Sabías que su hija estaba sola y no hiciste nada». «Tenía miedo», gimió Martin. «Jennifer dijo que si hablaba sería el siguiente. Ella tiene archivos que me hacen parecer el único culpable». «Ni se te ocurra compararte con Linda Chen», lo interrumpió Alexander con frialdad. «Ella tuvo valor. Murió haciendo lo correcto. Tú vendiste tu alma por dinero que ni siquiera necesitabas». Nash tiró de Martin. «Queda arrestado por conspiración, malversación y complicidad en asesinato». Rachel puso una mano en el hombro de Alexander. «Atraparemos a Jennifer y a David. La policía de Milwaukee ya está movilizada». Alexander pensó en Sophie, esperando saber que los asesinos de su madre habían sido capturados. No podía enfrentar a esa valiente niña con solo uno de los 3 en custodia. Su teléfono sonó. Era Torres. Jennifer Hartford llamó a la casa segura donde está Sophie.
Exige hablar contigo. Dice que tiene una propuesta. La sangre de Alexander se heló. ¿Cómo consiguió ese número desconocido? Pero está amenazando a Sophie. Dice que si no nos retiramos se asegurará de que Sophie tenga un accidente como su madre. Rachel tomó su radio. A todas las unidades brecha de seguridad. Trasladen a Sophie y Helen a una nueva ubicación inmediatamente. Pero Alexander tuvo otra idea. Déjenme hablar con Jennifer. Conecten la llamada. Rachel, puedes rastrearla si se mantiene en línea lo suficiente, sí, hazlo. Conectaron la llamada. La voz de Jennifer sonó al otro lado calmada sin rastro de remordimiento. Hola, Alex. Teniendo una buena noche, Jennifer, deja a Sophie en paz. Es solo una niña. Lo que sea que tengas contra mí, descárgalo conmigo. Oh, Alex, siempre tan noble. Exactamente por eso ocurrió todo esto. Tu insoportable bondad hace que todos los demás parezcan malos. ¿Sabes cuántas veces sonreí mientras regalabas millones? Mientras limitabas los salarios, mientras predicabas sobre la responsabilidad social. Así que decidiste robar, matar y culparme. Decidí tomar lo que me había ganado. Linda se interpuso. Es su culpa. Alexander sintió la mano de Rachel en su brazo. Manténla hablando. ¿Por qué llamarme Jennifer? Porque quiero que sepas que perdiste. Martin era débil. Sabía que cedería. Pero David y yo llevamos años planeando esto. Múltiples identidades, cuentas en el extranjero, rutas de escape. Somos fantasmas, Alex. Nunca nos encontrarás. Entonces, ¿por qué arriesgarte a llamar Jennifer? Soltó una risa fría. Porque quiero que pases el resto de tu vida sabiendo que gané. Que maté a Linda Chen y me salí con la mía. Que Sophie crecerá sabiendo que su madre murió por nada. Rachel asintió en silencio, la estaban rastreando. La policía de Milwaukee se movía. Alexander mantuvo la conversación. Estás equivocada. Linda no murió por nada. Su hija descubrió tu plan, documentó todo. Y ahora mismo los agentes del FBI se están acercando porque no pudiste resistirte a presumir. Silencio. Luego Jennifer dijo con voz tensa. Estás mintiendo. Ah, sí, escucha con atención. En el fondo de la llamada se escuchó, FBI, manos arriba. La línea se cortó. Torres llamó 60 segundos después. Los tenemos. Jennifer Hartford y David June, bajo custodia. Se acabó. Alexander sintió que las rodillas le fallaban. Rachel lo sostuvo. De verdad se acabó. Los tres arrestados. Las pruebas de Linda, la confesión de Martin, las grabaciones de esta noche, casos cerrados, asesinato, conspiración, todo. Necesito decirle a Sophie, dijo Alexander. Necesito decirle que el sacrificio de su madre lo cambió todo, que la verdad salió a la luz, que se hizo justicia. Condujeron hacia la nueva casa segura. Cuando Sophie vio a Alexander, corrió y se lanzó a sus brazos. Señor Morrison, los atraparon, a todos. Alexander asintió arrodillándose. Las pruebas de tu mamá, su valentía, su sacrificio, no fueron en vano, Sophie. La verdad ganó, tal como tu mamá sabía que pasaría. Sophie lloró en su hombro, no de tristeza, sino de alivio. El peso de meses de miedo se levantaba por fin. Mamá tenía razón, susurró. La verdad siempre gana, solo necesita tiempo. Alexander la abrazó con fuerza, aquella pequeña guerrera que había salvado su vida y su libertad. Tu mamá tenía razón en todo, incluso en lo increíble que es su hija. Mientras los agentes documentaban los arrestos, mientras los helicópteros sobrevolaban y la justicia equilibraba las escalas, Alexander hizo una promesa silenciosa a la memoria de Linda. Sophie nunca volvería a necesitar nada. Sophie tendría la educación con la que Linda soñó, la infancia que merecía, y la fundación establecería una beca para niños que hubieran perdido a sus padres luchando por lo correcto. El legado de Linda Chen viviría no en cómo murió, sino en la verdad que descubrió, y en la hija que crió para ser valiente sin miedo. La verdad había ganado, y al día siguiente podría comenzar la verdadera sanación. 3 semanas después, la jueza Hartwell presidió la anulación de todos los cargos contra Alexander Morrison.
El fiscal del distrito Marcus Chen se puso de pie con formalidad. Su señoría, a la luz de la abrumadora evidencia de la inocencia del señor Morrison y del arresto de los verdaderos culpables, el Estado solicita la desestimación de todos los cargos con prejuicio. ¿Se concede la moción?, dijo la jueza Hartwell. Señor Morrison, en nombre de este tribunal, le ofrezco disculpas por la terrible experiencia que ha soportado. Queda completamente exonerado. El público estalló en aplausos. Alexander estrechó la mano de Chen, quien le susurró: «Lo siento. Si lo hubiera sabido desde el principio, usted hizo su trabajo, y cuando conoció la verdad ayudó a descubrirla. Eso requiere integridad». Sophie estaba sentada en la mesa de la defensa junto a Rachel, con un vestido nuevo que por fin le quedaba bien. Helen sonreía radiante a su lado. Cuando la jueza invitó a Sophie a acercarse, la niña caminó con la cabeza en alto. «Señorita Chen», dijo la jueza Hartwell con calidez, su valentía al continuar la investigación de su madre condujo directamente a que se hiciera justicia. Su madre estaría extraordinariamente orgullosa. Los ojos de Sophie se llenaron de lágrimas, pero sonrió. «Gracias, su señoría. Mamá me enseñó a no rendirme con la verdad sin importar lo difícil que se ponga. Solo hice lo que ella habría querido». La jueza hizo una pausa visiblemente conmovida. «Este tribunal registrará una mención formal de honor por su valentía y por el sacrificio de Linda Chen». Afuera del tribunal, Alexander ofreció una declaración pública con Sophie a su lado. «Hoy se ha hecho justicia. Pero esta victoria pertenece a una sola persona, Linda Chen, quien dio su vida para revelar la verdad. Su hija Sophie nos ha mostrado lo que significa el verdadero coraje. La Fundación Morrison será reestructurada con total transparencia. Estamos creando el fondo de becas conmemorativas Linda Chen para niños que hayan demostrado una valentía extraordinaria en la búsqueda de la justicia. Sophie Chen será la primera beneficiaria en Morrison Tech». Más tarde, Alexander se dirigió a los empleados que quedaban. La empresa estaba dañada. Las acciones habían caído, los clientes estaban nerviosos, pero Alexander habló con una serenidad firme. «Hemos sido golpeados por la traición. 3 personas en las que confiábamos violaron todo lo que representamos. Pero Morrison Tech nunca se trató de ellos. Se trató de todos ustedes, personas honestas, trabajadoras, que creyeron en construir algo bueno. Vamos a reconstruir más fuertes y más transparentes que nunca». El aplauso creció. La gente se puso de pie. Creían nuevamente. Esa noche Alexander llevó a Sophie y Helen a un restaurante de verdad. Mientras se sentaban en un cómodo reservado con luces suaves, Sophie miraba alrededor con los ojos muy abiertos. «Nunca he estado en un lugar tan elegante. Te mereces todo, Sophie. Quiero hablar del futuro». Alexander se volvió hacia Helen. «Quiero establecer un fideicomiso permanente que se encargue de ti y de tu abuela de por vida. Nunca volverán a preocuparse por el dinero. Tú podrás concentrarte en estudiar y en ser una niña». Sophie mordió su labio. «Señor Morrison no tiene que hacerlo. Lo sé. Quiero hacerlo. Tu mamá lo dio todo por la verdad. Déjame honrar su memoria asegurando que su hija tenga todas las oportunidades que merecía». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Sophie. Mamá diría que sí. Ella siempre decía que aceptar ayuda cuando se da con el corazón no es debilidad, es sabiduría. Tu mamá era muy sabia. Pidieron la cena lo que Sophie quisiera. Eligió tiritas de pollo y helado, y Alexander se dio cuenta de que pese a todo, Sophie seguía siendo solo una niña de 7 años que disfrutaba de las cosas simples. Más tarde, mientras conducían hacia el nuevo apartamento que Alexander había conseguido seguro cómodo en un buen vecindario, y con buenas escuelas, Sophie se quedó dormida en el asiento trasero. Helen habló en voz baja. «Linda me habló de usted en una de nuestras últimas conversaciones. Dijo que era el mejor jefe que había tenido, que realmente se preocupaba por la gente. Dijo que si algo le pasaba, usted ayudaría a Sophie si podía». A Alexander se le cerró la garganta. Ojalá hubiera sabido lo que estaba ocurriendo. La habría protegido. No podía saberlo.
Pero ahora está protegiendo a su hija. Eso significaría todo para Linda. Alexander cargó a la dormida Sophie, la llevó adentro y la arropó en su nueva habitación púrpura con muebles y libros nuevos. Una foto enmarcada de Linda reposaba sobre la mesita de noche. «Buenas noches, niña valiente», susurró. «Duerme tranquila, ya estás a salvo». Se detuvo ante la fotografía de Linda. «Gracias por tu valor. Gracias por tu hija. Prometo cuidarla. Prometo que tu sacrificio tuvo sentido». Afuera Rachel lo esperaba en el coche. Mientras se alejaban, ella habló. «Vas a quedarte en la vida de Sophie, ¿verdad? Ella necesita más que dinero. Ella necesita a alguien que entienda por qué murió su madre. Alguien que crea en ella tanto como su mamá lo hacía. Así que, vas a ser su ángel guardián. Voy a ser su amiga, su mentora, su defensora, lo que necesite». Rachel sonrió. Mamá estaría orgullosa, y Linda Chen estaría agradecida. Los procesos judiciales ya estaban en marcha. Martin Steele enfrentaba cargos de malversación, conspiración y complicidad en asesinato. Jennifer Hartford, por asesinato en primer grado, malversación y conspiración. David June, por los mismos cargos más delitos cibernéticos. El FBI había construido casos abrumadores. Martin cooperaba esperando una reducción de sentencia. Jennifer y David peleaban, pero las pruebas, el libro fantasma de Linda, los videos, el rastro de empresas pantalla, las confesiones grabadas eran insuperables. Los expertos legales predecían que Jennifer recibiría cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. David, al menos 30 años de prisión. Martin podría ver la luz del sol en unos 15 años. Pero lo que realmente importaba era que el nombre de Linda Chen había sido limpiado, su valentía reconocida y el futuro de su hija asegurado. Esa noche el teléfono de Alexander vibró con un mensaje de texto de Sophie: «Señor Morrison, gracias por creer en mamá y en mí. Usted es una buena persona tal como ella decía». «Buenas noches». Alexander respondió. «Buenas noches, Sophie. Tu mamá tenía razón en muchas cosas, incluso en lo especial que eres. Dulces sueños». Miró hacia el horizonte iluminado de Chicago. Había sido falsamente acusado, humillado públicamente, casi condenado. Había perdido amigos en los que confiaba, descubierto que personas cercanas eran capaces de asesinar. Pero también había presenciado un coraje extraordinario en una niña de 7 años. Había visto prevalecer la justicia. Había aprendido que la verdad, aunque se entierre por un tiempo, siempre resurge. Y había ganado algo invaluable: la oportunidad de honrar la memoria de una buena mujer, protegiendo a la hija que dejó atrás. Mañana habría más trabajo. Morrison Tech debía reconstruirse, la fundación reestructurarse, su reputación restaurarse. Pero esa noche, Alexander permitió que la esperanza entrara. Esperanza de que la bondad pudiera vencer a la codicia. Esperanza de que el valor pudiera superar el miedo. Esperanza de que una niña de 7 años y un CEO, falsamente acusado, pudieran encontrar sanación. Y esperanza de que Linda Chen, donde quiera que estuviera, supiera que su sacrificio no había sido en vano. La verdad había ganado. La justicia se había cumplido. Y mañana comenzaría el verdadero trabajo de reconstrucción. 6 meses después, Sophie estaba de pie frente a su clase en la escuela primaria Lincoln. A sus 8 años había crecido. Se veía más fuerte, más saludable. Las ojeras habían desaparecido, pero esos ojos sabios seguían allí. «Mi ensayo se llama Mi héroe, mi mamá», comenzó Sophie. «Mi mamá, Linda Chen, fue la persona más valiente que conocí. Era contadora. Pero cuando descubrió algo malo, no miró hacia otro lado. Incluso cuando la amenazaron, incluso cuando tuvo miedo, siguió luchando por lo correcto. Mamá me enseñó que la verdad es como la luz del sol. Puedes cubrirla, pero siempre encuentra la forma de salir. Me enseñó que ser pequeña no significa ser impotente. Y me enseñó que amar a alguien significa darle las herramientas para protegerse. Mamá murió antes de ver la justicia, pero creía tanto en la verdad
que se aseguró de que yo pudiera terminar lo que ella empezó. Y lo hice. Extraño a mamá todos los días, pero su sacrificio valió la pena. Los malos están en prisión. El nombre del señor Morrison está limpio. Y la beca conmemorativa Linda Chen está ayudando a niños a ir a la universidad. Cuando crezca quiero ser abogada. Quiero ayudar a las personas que no pueden ayudarse solas. Quiero ser valiente como mamá. Sus compañeros lloraban. La señora Patterson se secó los ojos. Tu madre estaría muy orgullosa. Lo sé que lo estaría, respondió Sophie. Después de clase, Alexander la esperaba afuera. La beca entregó hoy sus primeras subvenciones. 5 estudiantes tendrán matrícula completa en la universidad. ¿Quieres conocerlos? En Morrison Tech, los estudiantes se esperaban. María Rodríguez dio un paso al frente llorando. Sophie, sin esta beca no podría ir a la universidad. El sacrificio de tu madre hizo posible mi sueño. Cada estudiante compartió su historia. Sophie los escuchaba secándose las lágrimas. Mamá creía que todos merecían una oportunidad. María se arrodilló ante ella. Honraremos a tu madre trabajando duro y ayudando a otros. Lo prometemos. Más tarde en la heladería, Sophie preguntó, ¿cree que mamá sabía que todo saldría bien? Alexander lo pensó. Tu mamá tenía fe en la verdad, en la gente buena y sobre todo en ti. La extraño tanto. Lo sé, pero Sophie, tu mamá sigue viva en ti, en la beca, en todos los que decidieron ser más valientes. El teléfono de Alexander vibró. Un mensaje de Rachel Veredictos. Jennifer, cadena perpetua sin libertad condicional. David, 35 años. Martin, 18. Justicia servida. Sophie lo leyó. Bien, pero ya no los odio. Mamá decía, el odio es como beber veneno. Ese espacio en mi corazón ahora pertenece a cosas buenas. A Alexander se le apretó la garganta. Tu mamá crió a una persona extraordinaria. Ella hizo lo mejor que pudo. Ahora yo intento hacer lo mismo. Gracias por ser mi amigo, Sophie. Seremos amigos para siempre. Seremos familia para siempre. No por sangre, sino por elección. Y a veces ese es el lazo más fuerte de todos. Sophie sonrió. Una sonrisa verdadera de una niña de 8 años. Esa tarde, Alexander se detuvo frente a la fotografía de Linda en el vestíbulo de Morrison Tech. La placa decía, Linda Chen, contadora, investigadora, heroína. Mantuve mis promesas, dijo en voz baja. Sophie está prosperando. Helen recibe la mejor atención. La beca está cambiando vidas, y la verdad por la que diste tu vida venció, Linda. Se hizo justicia. Afuera Chicago brillaba. Sophie hacía su tarea. Helen preparaba la cena. Rachel enseñaba en su aula. Los beneficiarios de la beca estudiaban, y 3 criminales pagaban por sus crímenes. La historia, que comenzó con una niña de 7 años entrando a una sala de tribunal, había transformado vidas. Sophie perdió a su madre, pero ganó una familia. Alexander perdió su reputación, pero recuperó su fe en la bondad. Linda Chen había demostrado que el coraje de una sola persona puede cambiarlo todo. La verdad había triunfado, la justicia había prevalecido, el amor había perdurado. Y la pequeña niña que una vez durmió en estaciones del metro, ahora dormía plácidamente en su habitación púrpura, soñando con convertirse en abogada, llevando adelante el legado de su madre. La luz de Linda Chen seguía brillando a través de su hija, iluminando el camino de todos los que fueron tocados por esta extraordinaria historia de sacrificio, justicia y el vínculo irrompible entre una madre y su hija.